¿Qué pasa cuando los artistas de K-pop se ponen de novios o inclusive se casan? Históricamente fue un tema sensible en el mundo del K-pop y recientemente volvió a estar en el centro de atención a raíz del caso de un miembro de un grupo que aún no debutó oficialmente. Nos estamos refiriendo a Seunghan de Rise, el nuevo grupo masculino de SM, quien pidió disculpas después de que circularan en redes sociales fotos con alguien que parecía ser su novia por la situación y el contexto. Claro, siendo el SM Entertainment una de las productoras más importantes de Corea y el primer grupo masculino después de NCT, hay mucha expectativa en torno a este grupo. Esto abrió las puertas para volver a debatir sobre este tema en la opinión pública de Corea. Vamos a compartir las diferentes voces. Bueno, Rise va a debutar oficialmente en unos días, el próximo 4 de septiembre con Get a Guitar, el primer single álbum. Realmente era esperado, como decíamos, y por supuesto hay una gran producción porque es el primer grupo masculino de la agencia en 7 años. Está formado por 7 integrantes, 5 de ellos coreanos, uno japonés y otro estadounidense. La verdad que desde hace tiempo que se venía hablando de este grupo y cuando se abrió la cuenta de Instagram el pasado 30 de julio, fue una explosión. En solo 4 días llegaron al 1.000.000 de seguidores y ahora cuando estamos haciendo este video ya estaban por el 1.600.000. También ya presentaron un anticipo Memories que logró ser número 1 de iTunes de varios países. Bueno, hace unos días empezó a circular en internet fotos en donde aparecía una pareja en situaciones de cariño, por ejemplo dándose un beso en lo que parecía ser una cama. Bueno, los posteos decían que el varón que aparecía allí era Seunghan de Rise, que tiene 19 años. Esto corrió como pólvora y empezó a agrandarse el tema. Si era, si no era él, si era fake o no. Claro, todo esto alimentado también por los pocos días que quedaban para el debut. Y episodios como la ausencia de él en la grabación de un programa no hicieron más que aumentar el escándalo. Aunque se dijo que la ausencia tuvo que ver más con su condición de salud. Y por otra parte, desde SM había silencio. Pero hace unas horas, tanto el artista como la agencia rompieron ese silencio. Seunghan subió una carta en la cuenta de Instagram de Rise. Les voy a traducir. Hola, soy Ginny, ¿cómo están? Quiero darte las gracias por estar acá en Ginny Channel, ¿sí? Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, porque es un gran voto de confianza. Escribo estas palabras porque sentí que debía decirles esto antes de presentarme frente a ustedes. Primeramente quisiera pedirles disculpas sinceras hacia los fans que apoyan a Rise. Yo he perjudicado al grupo por un asunto personal en un momento clave antes del debut y he desilusionado a los miembros y al personal de la empresa. También pido disculpas por no haber pedido perdón antes debido a mis miedos e inseguridades. No puedo culpar a nadie ni tengo excusas. Todo esto se produjo por mi descuido y he recapacitado luego de reflexionar sobre mis acciones del pasado. Desde ahora mi prioridad será Rise y actuaré de modo más consciente, no solo en el escenario, sino en todas las situaciones de mi vida. Voy a esforzarme para que ustedes puedan sentir mi sinceridad desde mis acciones. Nuevamente pido disculpas, gracias por leer un mensaje largo. Por otra parte, SM también dio un comunicado. Te voy a traducir. Hola, somos SM Entertainment. Queremos informarles sobre nuestra posición con respecto a la publicación no autorizada de fotos relacionadas a la vida privada de un miembro de Rise en Internet y redes sociales. Esta filtración y diseminación es un acto ilegal, por lo que estamos recolectando información de quienes están distribuyendo las imágenes en Internet mediante nuestro canal de denuncias Hwangya 911. También estamos monitoreando y recolectando información de quienes están redistribuyendo el material causando revictimización. Estamos pensando tomar acciones legales contra todos los que cometen este acto, por lo que pedimos que tengan cuidado en no quedar involucrados en este caso desagradable. Por su parte, Seunghan está recapacitando por todo el perjuicio a los miembros y la desilusión a los fans causada poco antes del debut. La agencia va a concentrarse en apoyar aún más al grupo para que puedan enfocarse en su actividad y puedan mostrar un buen aspecto. Gracias. Bueno, así que SM se está mostrando firme con respecto a este tema, haciendo una advertencia inclusive para quienes
se topen con este material. Y tras la declaración de Seunghan, hay algunos fans que agradecieron su sinceridad y otros que no quedaron del todo satisfechos. Por supuesto, el tema ha sido cubierto por numerosos diarios y se preguntan qué impacto tendrá este escándalo al debut, si le dará mayor atención o no. Y hay notas que analizan esta problemática más a fondo. En el mundo del entretenimiento de Corea, históricamente la vida privada de las celebridades afectaba sus carreras. Y tal vez por ello suelen ser bastante reservados. Se preguntan también cuánto debe pesar la conducta personal de un individuo que es famoso. Y describen a ciertos sectores del fandom en donde aún les cuesta separar lo artístico de lo privado y esperan un ideal del artista en todo sentido, desde lo moral y profesional, y en donde un poco el artista K-pop es novio de sus fans. Los analistas reconocen igual que algunos de estos hechos de la vida privada son reprimibles, como celebridades que reconocieron haber hecho bullying en la escuela, y sabemos de varios que quedaron cancelados, al menos por un tiempo. Por supuesto, es un tema sensible y hay una cuota cultural que no deja de pesar. En la cultura coreana, a las personas públicas se les exige de alguna manera ser ejemplares por la influencia que causan en la gente. Pero la pregunta es, ¿dónde está el límite? Tampoco podemos dejar de lado algunos actos ilícitos que cometen ciertas personas llamadas en coreano hasein, que en nombre del fanatismo violan la privacidad de los artistas, persiguiéndoles a sus casas, llamándoles por teléfono o sacándoles fotos íntimas, entre otros. Igual, también hay que aclarar que lo cierto es que los vientos están cambiando en los últimos tiempos. Hace poco subí un video en donde les contaba sobre artistas de K-pop activos que siguen trabajando tras casarse y tener hijos. Bueno, el caso de Seunghan nos permitió abrir nuevamente el debate sobre esta problemática profunda. ¿Qué piensan ustedes, Inchingus? Como siempre, voy a agradecer sus comentarios respetuosos. Y eso sí es algo que me enorgullece. De esta hermosa familia de Chinichingus, en donde muestran la mayoría siempre respeto y consideración. Gracias por estar ahí, y cuídate mucho porque eres súper valioso o valiosa, ¿sí? Te quiero. Sarangueo. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.